Porque estoy más o menos loco, se me ocurrió hablar sobre corriente alterna, sobre tensiones y corrientes alternas. ¿Y qué pasa cuando tenemos ese tipo de magnitudes en los circuitos eléctricos? Así que si te interesa más o menos ver la traducción de los libros, porque en los libros aparece más o menos poco atractivo, voy a intentar mostrártelo de alguna manera sencilla para que puedas entender esas cosas que en el fondo son bastante sencillas, aunque no parezca. ¿Cuál es la joda de todo esto? ¿Por qué aparecen señales alternas? Porque hay fuentes, ¿sí?, generalmente de tensión. En la realidad, las fuentes que se manejan son fuentes de tensión. En la realidad hay fuentes de tensión que son alternas. ¿Qué significa alternas? Que la magnitud varía en el tiempo y de una manera sinusoidal. O sea, podemos decir que una magnitud U, ahora la puedo indicar con una letra U minúscula, va a depender del tiempo, su magnitud va a depender del tiempo, y una expresión matemática para modelar esa variación temporal es un seno. Puede tener un valor máximo por un seno de una frecuencia o pulsación, se dice, omega se llama, por t. Esto que escribí acá es la forma a través de la cual varía temporalmente una señal que aparece en la realidad y que se usa mucho. Claro que esto es un seno, ¿sí?, que tiene una frecuencia angular omega. Eso significa que cuanto más grande sea este número que pongo acá, a través del cual multiplico a t, esta señal va a variar mucho, va a oscilar mucho. Y cuanto más chico sea, menos va a oscilar, ¿cierto? Y U es el valor máximo que puede tomar esa señal. Esta señal no tiene ningún secreto, tiene forma de seno, ¿sí?, una señal senoidal. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que tengo un circuito eléctrico, por ejemplo, algo tan sencillo como esto? Imagínate, yo tengo una fuente de tensión acá y conecto una resistencia. Pero te digo que la fuente de tensión que voy a usar yo no es una fuente de tensión continua. El valor de su magnitud es, dependiendo del tiempo, va a valer una cosa o va a valer otra. Esta fuente de tensión, yo ahora te digo que es de esta característica. Es una señal de tensión senoidal. O sea que en el tiempo su magnitud varía, respetando esta ley matemática. ¿Qué va a pasar con la corriente? Recordá que la consecuencia de haber cerrado el circuito y haber aplicado una tensión es una corriente. Pero la naturaleza de la corriente no solo va a depender de la carga que ponga, en este caso es una resistencia, sino también de la fuente. Esta fuente es senoidal. La corriente que va a aparecer, en este caso, por tratarse de una resistencia, va a ser senoidal también. Y va a respetar la ley de Ohm, ¿cierto? ¿Qué característica va a tener esta corriente? Bueno, aplicar la ley de Ohm, ¿sí?, de la misma manera que vos la conocés, y fíjate que la corriente va a ser igual al cociente entre la tensión y la resistencia. Esta resistencia que está acá. Hace el cociente entre esta expresión y la resistencia, y eso es la corriente. O sea que la corriente te va a quedar con una forma temporal de la característica de la tensión. O sea, va a quedar un seno, ¿sí?, y el valor máximo va a ser este U dividido el valor de resistencia, ¿cierto? O sea, U sobre R va a ser la señal de corriente. Y esa señal de corriente va a depender del tiempo también. Y es lógico, porque si esta magnitud yo la voy variando, la corriente va a ir variando, ¿sí? Ahora, lo que aparece nuevo en este tipo de circuitos son las conexiones donde uso otro tipo de cargas. Estoy hablando de inductores y capacitores. ¿Qué son los inductores y capacitores? Los inductores y capacitores son componentes eléctricos que producen que la corriente vaya antes o después que la tensión que tiene ese dispositivo. Parece chino.
Sí, parece chino. Pero fíjate lo siguiente. Si yo tengo una resistencia a través de la cual hago circular una corriente, yo puedo decir que la tensión en la resistencia, según la ley de Ohm, es la resistencia por el valor de corriente que la atraviesa, ¿cierto? Si varío la tensión que le aplico a la resistencia, varía la corriente que le aplico porque la resistencia es constante. Ahora, un capacitor o un inductor se comporta de manera distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Que a diferencia del resistor, si yo tengo un inductor, que lo voy a indicar así, un inductor es un arrollamiento de alambre, de cobre o de otro material, esquemáticamente es esto. ¿Cuál es la relación entre tensiones y corrientes en este bicho que puse acá? Si yo digo que circula una corriente, o mejor dicho, digo que le aplico una tensión al inductor, le aplico una tensión, por ejemplo, de esta manera, se me ocurrió aplicarle una tensión al inductor, lo que va a aparecer es una corriente. Ahora, esa corriente no se va a comportar de la misma manera que lo hacía en el resistor, va a ser distinta. Y la relación entre tensiones y corrientes en el dispositivo, que este dispositivo es un inductor, este bicharraco que puse ahí, no va a ser tan lineal como la ley de Ohm. Va a ser lineal, pero no va a ser tan sencilla como la ley de Ohm. Va a ser así. Si yo tengo un inductor a través del cual circula una corriente, ahora la tensión que va a haber siempre va a ser con la misma polaridad, ¿sí?, de la corriente. Si la corriente va para allá, la polaridad va a ser esta. Le voy a indicar con U sub L, por ponerle un nombre. La corriente le voy a llamar I. Y ambas son minúsculas. ¿Por qué son minúsculas? Porque de esa manera represento a las magnitudes que varían en el tiempo. Y vos me decís, ¿por qué es necesario que las magnitudes varíen en el tiempo para vincular tensiones y corrientes en el inductor? ¿No? Por esta razón. La tensión en el inductor va a ser igual al valor de inductancia que tenga, es una característica del inductor, multiplicado por la variación temporal de la corriente que atraviesa el inductor. O sea que si la corriente es constante, la derivada de la corriente me va a dar 0 y la tensión en el inductor va a ser 0. O sea que la tensión que tiene este bicharraco va a depender de cómo varíe la corriente que lo atraviesa, no de la magnitud en sí de la corriente. Fíjate que si la corriente que atraviesa el inductor es constante, la tensión es 0, ¿cierto? Entonces la corriente que lo atraviesa tiene que variar para que aparezca tensión en ese bicho, ¿sí? Si varía mucho la corriente, la tensión en el bicharraco este va a ser cada vez mayor, ¿sí?, dependiendo de cómo varíe. Esto que está acá es la vinculación entre tensión, corriente y característica del dispositivo. Así como en la ley de Ohm vinculé tensión, corriente con resistencia, tan sencillo, acá también aplico algo análogo, con la diferencia de que es necesario, para que la tensión sea distinta de 0, que la corriente sea distinta de 0. Y con la gran diferencia de que esa vinculación entre tensiones y corrientes es a través de una ecuación diferencial, ¿sí? Es una relación donde derivo una magnitud para obtener la otra. O si querés podés despejar una de las magnitudes, por ejemplo la corriente, y te va a quedar que la corriente es 1 sobre L por la integral de la tensión. Pero en fin, es una relación diferencial, ¿cierto? Así se comporta el inductor. ¿Y el capacitor cómo se va a comportar? Siempre en electrotecnia y en las cosas que se relacionan con todo esto, hay una dualidad que se respeta. Es decir, que siempre se produce una dicotomía. O sea, te muestro algo de una manera y si yo te muestro lo análogo, va a tener características análogas. ¿Qué significa eso? Que en el caso del inductor te mostré algo y en el caso del capacitor va a aparecer algo
similar o análogo a lo que te mostré al principio. Mira, presta atención a esto. Si yo tengo un capacitor, el capacitor lo voy a representar de esta manera, ¿sí? El capacitor también lo pueden comprar, tengo uno acá en el armario si quieren, pero a fines didácticos vamos a usar este símbolo para representarlo. ¿Cuál es la relación entre tensiones y corrientes en este otro bicharraco? Si yo le hago circular una corriente a través de él, o mejor dicho, en vez de hacer esa causa-efecto, vamos a hacerlo al revés. Si yo le aplico una tensión al capacitor, ¿sí? Con una fuente le aplico una tensión al capacitor, lo que va a aparecer es una corriente. Pero la relación entre tensiones y corrientes es de la siguiente manera. Se dice que la tensión en el capacitor es 1 sobre el valor de capacidad, 1 dividido el valor de capacidad. Este capacitor está caracterizado con una capacidad C, ¿sí? Por decir algo, en faradios, multiplicado por la integral. ¿Qué estoy queriendo poner acá? ¿Por qué es esto? La integral. Desde el momento que yo empiezo a considerar que todo esto ocurre, puede ser instante cero, hasta el tiempo que estoy mirando yo, t, de la otra magnitud que me falta, que es la corriente en el capacitor. Esto es una integral respecto al tiempo. Y vos me preguntás, ¿por qué puso una integral y por qué tengo que considerar un intervalo de integración? ¿Con qué referencia y con qué criterio elijo yo ese intervalo de integración? ¿Y por qué esto tiene sentido? ¿Esto de dónde viene? Viene de haber despejado la tensión de la expresión de la corriente del capacitor, que es dual a la del inductor. O sea, que lo que te estoy queriendo decir es que la corriente en el capacitor va a ser la capacidad por la derivada de la tensión en el capacitor respecto del tiempo. Esta es la definición de la que yo debería haber partido para llegar a la primera que te mostré. Fíjate que es análogo al caso del inductor. En el inductor yo tenía que la tensión en el inductor era la inductancia por la derivada de la corriente. Acá tengo las cosas al revés. Donde tenía corriente tengo tensión y donde tenía tensión tengo corriente. ¿Te das cuenta que es un camino al revés de lo que te mostré al principio? Entonces, borrando un poco y acomodando las cosas, la relación, la escribo de vuelta. La corriente en el capacitor va a depender del tiempo y va a ser la capacidad por la variación temporal de la tensión que tenga el capacitor. O sea, que si al capacitor le aplico una tensión constante, la corriente que va a aparecer va a ser cero. ¿Sí? Esto es importante porque vos te vas a preguntar, a mí me enseñaron que el capacitor se comporta como un circuito abierto. ¿Y qué significa como un circuito abierto? Y que no va a haber corriente porque el circuito está abierto. ¿Y eso significa que qué significa? Que la corriente es cero. Y bueno, la corriente va a ser cero cuando la tensión sea constante. Si vos le aplicás una tensión constante, esta cuenta me da cero y la corriente es cero. Es lo que pasa cuando tenés una fuente de tensión continua o un circuito que manipula tensiones continuas y conectás un capacitor. No va a haber corriente a través de él. Es como un circuito abierto. Caso análogo al caso del inductor. Si vos al inductor le haces circular una corriente constante, la tensión va a ser cero. O sea que el inductor se comporta como un cable, un cortocircuito para corriente continua. Mientras que el capacitor se comporta como un circuito abierto para corriente continua. ¿Por qué pasa eso? Por las relaciones entre tensiones y corrientes que te dije al principio. Ahora, voy a cortar el video este para no hacerlo tan largo, porque lo que viene ahora es, voy a intentar explicarte cómo manejar corrientes y tensiones alternas cuando tengo que resolver circuitos con valores, cómo llevarlo a la práctica, porque la teoría es muy linda. Pude vincular tensiones y corrientes en los tres dispositivos que te mostré.
resistencia, inductor y un capacitor. Ahora, ¿cómo hago para usar eso y resolver los circuitos? Para eso se usan los fasores, que viene en el video siguiente. Mucha suerte.